Introducción. El texto nos expone el pensamiento de Martha Nussbaum, del cual nos habla sobre el impacto de las emociones en las sociedades contemporáneas y cómo esto genera un impacto en el surgimiento de una ciudadanía democrática. También busca dar en reflexión aquellas emociones que están ocultas ante los individuos y dan paso a la diferencia social. Da a entender que estas mismas nos guían a un juicio propio, el cual puede terminar en conductas de exclusión, asco y el pertenecer a grupos que atentan contra las normas que exigen la igualdad de respeto y dignidad. Debido a lo anterior, se buscará un pensamiento sobre cómo deberíamos ser como ciudadanos y sobre diferentes aspectos que contribuyan a la legitimidad de justicia en la sociedad. Bajo el poder hegemónico del miedo. El miedo es una emoción que surge al considerar que existe una amenaza para nuestro bienestar. ¿De qué manera se vincula este miedo con la exclusión? Esta emoción empieza a originar ideas distorsionadas que llevan a percibir a los demás como un peligro, ya sea real o potencial. De esta forma se desencadena un contagio emocional que es generado por un líder o autoridad con poder y son sus seguidores quienes transmiten esta información a las demás personas, proporcionando desconfianza hacia ciertos individuos o grupos sociales. Nussbaum 2019. Los elementos como raza, lengua, costumbres y territorio son vistos como esenciales para una nación, pero si se discute cada elemento de forma aislada, comienzan las dudas frente al otro. Entonces, según Kimlicka 1996, lo que parecía fundamental para la unión empieza a verse más bien como distinto y ajeno. Y si esas diferencias no se manejan apropiadamente por la presencia del miedo y la desconfianza, poco a poco se transformarán en las futuras fuentes de conflicto al interior de la nación. Actualmente las redes sociales se han convertido en un espacio donde se presentan insultos, ofensas, amenazas y otros comportamientos agresivos, impulsados por diferencias políticas, religiosas, etc. Haciendo ver al otro con desconfianza e incluso odio. No obstante, estas actitudes no solo permanecen en el ámbito digital, sino que traspasan al mundo real, fomentando agresiones físicas en espacios públicos donde prevalece el fanatismo. Teoría de las emociones. Martha Nussbaum tiene una visión diferente sobre las emociones. Mientras que antes se veían como impulsos irracionales, ella dice que en realidad son una forma de pensamiento, juicios, lo que valoramos en la vida. Según ella, nuestras emociones reflejan lo que nos importa y nos ayuda a darle sentido a nuestra existencia. Los estoicos, por otro lado, creían que las emociones eran un problema porque dependen de cosas externas que no controlamos, como el amor o la felicidad. Nussbaum no está de acuerdo. Para ella, aceptar nuestra vulnerabilidad y necesidad de los demás es clave para conseguir relaciones sanas y una sociedad más justa. También señala que las emociones influyen en la vida pública porque nos pueden motivar a preocuparnos por los demás y luchar por el bien común, pero advierte que algunas emociones como el miedo y el asco pueden usarse para excluir a ciertos grupos, como migrantes, minorías o personas enfermas. En lugar de dejarnos llevar por estas emociones negativas, Nussbaum propone fomentar sentimientos que promuevan la justicia y el respeto por la dignidad de todos. Infecta o contagia a otras emociones como son la ira y el asco. Para Nussbaum, la ira es hija del miedo. Cuando el miedo anida en nuestra vida, normalmente se pierde el amor hacia el otro, y con esta pérdida normalmente nos volvemos vulnerables a la ira. La ira es una población cognitiva de que el otro nos ha afrentado gravemente y que su acción debe ser castigada. El miedo muchas veces es una precondición para la ira vengativa y es el veneno que la alimenta. El miedo se alimenta de la información falsa o errónea. Un ejemplo de esto constituye la Alemania nazi con la propaganda antisemita, donde el tabloide semanalmente destilaba información que hacía ver a los judíos como amenazantes a nivel social, político y económico. Otro ejemplo de esto es el odio contra los musulmanes, donde un conglomerado de ideas no bien fundamentadas han sido fácilmente desviadas hacia un lodazal de culpabilización y violencia vengativa, tal como se ha visto después del 11 de septiembre. Erróneamente la palabra musulmán ha sido asociada con terrorismo, religión de extremismos
que quiere destruir a Occidente. El otro hijo del miedo es el asco. Sabemos que el asco desde un punto de vista biológico evolutivo cumple una tarea de protegernos contra sustancias y objetos que pueden afectar nuestra salud. Sin embargo, en el ser humano el asco puede adquirir connotaciones diferentes como producto de una mayor complejización cognitiva. En nuestra especie el asco puede aparecer como producto de una variedad amplia de creencias, ya que el asco puede estar presente en nuestros juicios morales, en nuestras actitudes hacia temas relacionados con la sexualidad y en las creencias que vamos desarrollando sobre personas que pertenecen a otras culturas, etnias o grupos sociales. Rossini Fallon, 1987. Un cuerpo en descomposición, las heces o ciertos olores nos despiertan automáticamente la emoción del asco. Esta reacción básica tiene la función biológica de advertirnos ante ciertos riesgos, de ingerir, consumir alimentos o sustancias venenosas. Los investigadores sobre el asco han hecho diferentes pruebas que demuestran cómo la emoción tiene una fuerza en nuestras reacciones, como en un experimento donde se le da a alguien un cepillo que suele usar para limpiar los inodoros con consumir alimentos o sustancias venenosas. Los investigadores sobre el asco han hecho diferentes pruebas que demuestran cómo la emoción tiene una fuerza en nuestras reacciones, como en un experimento donde se le da a alguien un cepillo que suele usar para limpiar los inodoros con resulta relevante en este contexto es que en la vida social lo asqueroso se proyecta a menudo hacia grupos que consideramos tienen algo contaminante para nuestra alma o psique. Esto se le llama asco proyectivo, muchas veces dirigido a grupos raciales identificados por el color de piel u otros rasgos superficiales. Nussbaum, 2006. Ya que son considerados sucios físicamente o tienen suciedad en sus ideas. Esto impulsa la discriminación por discapacidad, pobreza o... Conclusión. Plantea el pensamiento ante la era contemporánea y el auge de las grandes sociedades y surgimiento de una relación entre emociones, moral y la liberación pública de los ciudadanos, se expresa la falta de solidaridad, la indiferencia y los prejuicios que se generan por interpretaciones erróneas de lo que pasa a nuestro alrededor, lo cual influye en nuestras emociones. Dichos juicios propios generan miedo, los cuales rompen los lazos sociales y, en palabras del texto, nos alejan de un mundo más humano. Para eso se busca una solución desde la educación, permitiendo que la literatura y las artes permitan el convivir poniéndonos en los zapatos del otro, a través de la imaginación literaria y el comprender de diferentes razas, religiones o culturas, incentivando a generar dudas sobre dichos pensamientos de exclusión, haciendo que este trabajo en común logre combatir ese miedo. Y aunque hoy en día dicho miedo no haya desaparecido, dando como resultado las xenofobias, se confía en dicha reflexión haga de dichas sociedades un lugar donde podamos vivir con dignidad, velando por el futuro de cada persona.